La ingeniería que no pertenece a su época. Imagina un objeto tan preciso, tan matemáticamente complejo, que incluso hoy sería difícil reproducirlo sin máquinas de última generación. Ahora imagina descubrir ese objeto enterrado bajo capas de tierra que lo datan de hace miles de años antes de la Revolución Industrial. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos ante un fraude, un error en la datación o una verdad tan incómoda que la ciencia prefiere ignorarla? En el año 1901, buzos griegos encontraron accidentalmente un naufragio cerca de la isla de Anticitera. Entre estatuas y cerámicas había algo que nadie logró explicar. Engranajes corroídos, ejes giratorios, inscripciones astronómicas. Décadas después, escáneres revelaron lo que la ciencia ahora llama la primera computadora del mundo. Pero hay un problema. Esa computadora es más avanzada que cualquier cosa que se esperaba del mundo antiguo. Mucho más. El mecanismo de Anticitera tiene engranajes con dientes diminutos y calibrados con tal precisión que rivalizan con los relojes suizos. Predecía eclipses, ciclos planetarios e incluso los Juegos Olímpicos griegos basándose en datos astronómicos. Pero si la humanidad solo tendría tecnología para construir algo así, casi 2000 años después, entonces, ¿de dónde vino ese conocimiento? La explicación más cómoda para la academia es la del genio solitario, alguien que por suerte y genialidad desarrolló por sí solo una tecnología que no volvería a aparecer hasta más de 1000 años después. Pero, ¿de verdad crees que una mente brillante surgió de la nada, creó una máquina increíble y nadie más jamás reprodujo ni siquiera parte de ese logro? El mecanismo de Anticitera puede ser solo la punta del iceberg. En ruinas olvidadas de Irán, México y Rusia, ingenieros independientes reportan marcas de mecanizado en rocas durísimas, canales con cortes rectos como de láser e incluso piezas metálicas fundidas con aleaciones que no se oxidan. Nada de eso encaja en los manuales escolares. Nada de eso debería existir en esa época. En el año 1938, en las montañas de Mesopotamia, el arqueólogo Wilhelm König encontró algo aún más inquietante: un jarrón de barro con una varilla de hierro y un cilindro de cobre. Cuando los científicos probaron ese artefacto con ácido, se dieron cuenta de que podía generar corriente eléctrica, es decir, una batería. Siglos antes de que nacieran Volta o Faraday. La batería de Bagdad es un paradójico y embarazoso desafío para la cronología oficial de la ciencia. Si los pueblos antiguos dominaban la electricidad, ¿para qué la usaban? ¿Iluminación, tratamientos médicos, comunicación o algo aún más complejo que ni siquiera podemos imaginar? ¿Y por qué esas tecnologías desaparecieron tan repentinamente? La historia tradicional responde con silencio o con burla, pero hay más. En Perú, investigadores encontraron discos de piedra con orificios perfectamente circulares, aparentemente perforados en granito sólido, con una simetría que requeriría brocas de diamante o láseres. ¿Cómo es posible que culturas consideradas pretecnológicas hayan dejado rastros tan sofisticados? ¿Estamos acaso ante civilizaciones olvidadas que dominaron principios mecánicos, hidráulicos, ópticos y energéticos que aún no comprendemos del todo? ¿Y si la línea de tiempo que nos enseñaron está equivocada, no por error, sino por conveniencia? ¿Qué pasaría si aceptáramos que el pasado no fue una línea recta de progreso, sino una secuencia de ascensos y caídas, con tecnologías que surgieron, florecieron y luego fueron borradas? ¿Quién controlaba esas máquinas? ¿Por qué fueron destruidas? Y lo más importante, ¿quién tiene interés en ocultar que existieron? Porque tal vez lo que llamamos pasado sea en realidad el eco de un futuro que ya ocurrió: las máquinas que derretían piedra.
Sube a las montañas de Bolivia, donde el aire es escaso y la lógica parece fallar. En Pumapunku, bloques de andesita, una de las rocas más duras del planeta, están apilados como piezas de un rompecabezas tridimensional. Pero no son piedras brutas ni esculpidas con cincel. Tienen ángulos de 90 grados perfectos, canales internos simétricos y orificios cilíndricos con profundidad estandarizada. Son obras de una máquina. ¿Pero de qué máquina? Ingenieros que analizaron el lugar quedaron perplejos. Ni siquiera con herramientas modernas sería fácil replicar tal precisión, especialmente a campo abierto, a altitudes superiores a 3.800 metros. Y, sin embargo, hace siglos, alguien o algo hizo exactamente eso. La hipótesis de la arqueología tradicional, martillos de piedra, la realidad, un insulto a la inteligencia. Relatos de pueblos andinos hablan de una sustancia vegetal que ablandaba la piedra. Exploradores como Percy Fawcett escucharon leyendas sobre hojas que, al aplicarse sobre las rocas, las volvían maleables como arcilla. ¿Sería esa la clave? ¿Una biotecnología perdida que sustituía el esfuerzo físico por la transformación química? Si eso es cierto, estamos ante un conocimiento milenario que rivaliza con la ingeniería moderna. Pero hay otra pista, aún más inquietante. En diversos sitios de Perú y Bolivia, los arqueólogos encontraron vitrificación en rocas. Esto significa que las superficies fueron fundidas hasta convertirse en vidrio. Para lograrlo, serían necesarias temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. ¿Cómo alcanzaron ese calor extremo, sin hornos, sin combustibles fósiles y sin electricidad? Algunos sugieren que las civilizaciones antiguas dominaban las frecuencias sonoras, que usaban el sonido para mover, cortar o fundir materiales. Suena a locura, hasta que recordamos que el sonido es energía y que experimentos actuales ya han conseguido levitar objetos con ondas acústicas. ¿Será que nuestros antepasados sabían aplicar esa física olvidada? En el desierto de Irán, los investigadores encontraron tubos de cerámica enterrados bajo sigurats. Conducían hacia cámaras selladas, que según textos antiguos almacenaban fuego de los cielos. Cuando fueron analizados, esos tubos mostraron indicios de conducción eléctrica. ¿Habrán funcionado esas construcciones como reactores, generadores o transmisores de algún tipo de energía no catalogada? ¿Y si no fueran solo herramientas o instrumentos aislados, sino sistemas completos? Máquinas integradas en una infraestructura desaparecida. Muchos de los lugares donde se encuentran estos objetos, como Pumapunku, Sacsayhuamán o Kenko, presentan alineamientos astronómicos, acústica compleja y magnetismo residual. Nada de esto es aleatorio. La teoría más audaz y más temida es que parte de esas máquinas no eran solo herramientas, sino portales, dispositivos creados para alterar el estado de la materia, manipular el tiempo o incluso conectar puntos distantes del planeta. Una tecnología que suena más a ciencia ficción, pero que aparece disfrazada en mitos, reliquias y geometrías sagradas. Y si apenas estamos comenzando a redescubrir un conocimiento que fue deliberadamente enterrado, ¿quién tenía esas máquinas? ¿Quién decidió borrarlas de la historia? ¿Y quién, hoy en día, sigue intentando impedir que se comprendan? Porque lo que está en juego aquí no es solo la historia, es la propia definición de civilización. Mecanismos enterrados y enigmas metálicos. En el corazón de Siberia, en una de las regiones más inhóspitas del planeta, circulan leyendas de los pueblos yakutos sobre calderos metálicos enterrados bajo el suelo. Estas estructuras hemisféricas, parcialmente visibles durante el verano, tendrían paredes lisas e indestructibles, capaces de resistir al tiempo y la erosión.
Los cazadores que pasaron por ellas dijeron haber sentido dolores de cabeza, fiebre y pérdida de energía. ¿La ciencia? Nunca envió una misión oficial para investigarlas, o, si lo hizo, no compartió los resultados. En la cuenca del río Tunguska, donde una misteriosa explosión devastó miles de kilómetros cuadrados en 1908, algunos creen que esos calderos forman parte de un antiguo sistema de defensa. Máquinas enterradas, dormidas, que reaccionarían a la aproximación de cuerpos celestes peligrosos. Una teoría atrevida, pero que explicaría por qué no hubo cráter visible en el impacto ni restos meteóricos. ¿Y si estamos hablando de una tecnología terrestre, pero anterior a nuestra era? Bajando hacia China, en las profundidades del desierto de Gobi, arqueólogos independientes relataron la existencia de discos metálicos con surcos en espiral, encontrados en cuevas de difícil acceso. Llamados discos de Dropa, estas piezas serían tan delgadas como un CD moderno y tendrían inscripciones microscópicas en un lenguaje desconocido. Lo más impresionante, emitían vibraciones al ser sometidos a corrientes eléctricas. Documentos antiguos relatan que estos discos habrían sido enterrados por un pueblo que vino de las estrellas y huyó hacia las montañas tras una guerra devastadora. A pesar del escepticismo de la comunidad científica, análisis preliminares mostraron que los metales usados en estos discos no corresponden a aleaciones conocidas en la Tierra. Estamos ante restos de comunicación o de almacenamiento de datos. Serían memorias metálicas. En el Congo, mineros encontraron esferas metálicas perfectas, con surcos horizontales uniformes, incrustadas en capas geológicas con más de 2.800 millones de años. Bautizadas como esferas de Klerksdorp, desafían cualquier explicación racional. La naturaleza no esculpe simetrías tan exactas. La humanidad, según la cronología aceptada, ni siquiera existía en esa época. Entonces, ¿quién las creó? Si miramos hacia el Kurdistán iraquí, descubrimos otro misterio. Moldes de cobre, engranajes corroídos y cilindros huecos fueron encontrados dentro de una tumba presumeria. El análisis reveló que el cobre estaba combinado con trazas de cromo, una combinación que requiere temperatura y control que solo logramos reproducir en el siglo XX. Una vez más, la pregunta resuena: ¿por qué estos descubrimientos no están en los libros? Hay quienes dicen que esas máquinas no eran para transporte, guerra o agricultura, sino para manipular leyes de la naturaleza que hoy apenas empezamos a comprender. Campos magnéticos, resonancia, manipulación atómica, las llamadas máquinas silenciosas, no por no hacer ruido, sino por operar en frecuencias que no podemos detectar. En cavernas sumergidas de la costa japonesa, cerca de Yonaguni, buceadores filmaron piedras cortadas con ángulos imposibles, plataformas escalonadas y túneles artificiales que recuerdan entradas a máquinas colosales. Pero la estructura está enterrada en el fondo del mar. Si realmente se trata de una construcción humana, eso implicaría que fue erigida antes de la última era glacial, hace más de 12.000 años. ¿Será que los océanos esconden no solo ciudades, sino también máquinas antiguas que controlaban o protegían el equilibrio de la Tierra? ¿Estaremos al borde de redescubrir dispositivos que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre energía, materia y conciencia? ¿O será que ya los redescubrimos y estamos siendo impedidos de comprenderlos? ¿Tecnología sagrada o ingeniería divina? En muchos textos religiosos antiguos, las máquinas no se describen como invenciones humanas, sino como artefactos divinos. En la Biblia, por ejemplo, el Arca de la Alianza no era solo un símbolo espiritual. Generaba poder, mataba con chispas y exigía manipulación cuidadosa con instrucciones detalladas de oro, madera y medidas precisas. ¿Es eso un símbolo
o el manual técnico de un artefacto energético. El libro de Ezequiel habla de ruedas dentro de ruedas, con ojos por todas partes, que se movían en todas direcciones sin girar. Muchos lo interpretan como una visión metafísica. Pero ¿y si estamos hablando de una máquina real? Un tipo de mecanismo volador, un vehículo circular, un tipo de escáner giratorio operado por seres que venían en medio de una nube brillante y relámpagos. En los textos hindúes, las máquinas son más explícitas. Los vimanas, vehículos voladores de los dioses, eran impulsados por Mercurio, con motores descritos en detalle en el Vaimanika Shastra. Hay registros de propulsión, materiales resistentes al calor, cabinas presurizadas y navegación por campos magnéticos. Todo eso en un texto milenario. ¿Mito o memoria de una tecnología anterior a la nuestra? En Etiopía, la tradición afirma que el Arca de la Alianza está guardada en la ciudad de Aksum, protegida por monjes que jamás permiten que sea vista. Pero lo que pocos saben es que la estructura del templo posee propiedades electromagnéticas inusuales. Los equipos modernos fallan en sus proximidades. ¿Sería coincidencia o señal de que hay algo allí que emite un campo de fuerza? Más al este, en el Japón antiguo, textos sobre las Takasufune, naves celestiales, mencionan instrumentos que permitían comunicación a distancia y lectura mental. En el folclore se tratan como leyendas, pero en los santuarios donde se originaron esas historias, los sensores han registrado campos electromagnéticos variables. ¿Sería posible que los antiguos conservaran vestigios de aparatos reales? En Egipto, mucho más allá de las pirámides, hay inscripciones que retratan figuras sosteniendo objetos similares a lámparas. En la cripta del templo de Dendera hay relieves de serpientes dentro de tubos, con conductores y generadores en forma de flor de loto. La ciencia oficial lo ignora, pero ingenieros afirman, eso parece una lámpara electroquímica funcional. En México, artefactos olmecas muestran seres con cascos, guantes y mochilas, como si estuvieran vestidos con trajes de vuelo o de buceo. Estas imágenes son anteriores incluso a los mayas. ¿Cómo un pueblo sin escritura desarrolló una iconografía tan detallada? ¿Y por qué repiten patrones tecnológicos que solo aparecerían milenios después? Las llamadas piedras de Ica, en Perú, son un caso aún más controvertido. Grabadas con escenas de cirugías, telescopios y manipulación genética, fueron descartadas como falsificaciones. Pero los relatos sobre ellas surgieron antes de la popularización de temas de ciencia ficción, y algunas tienen inscripciones en lenguas extintas. Fraude o sabotaje arqueológico. Lo más desconcertante, sin embargo, es notar que esas máquinas parecen estar ligadas a la idea de intervención superior, como si hubieran sido dejadas no solo para ser usadas, sino para preservar, guiar o advertir. No son herramientas comunes, son tecnologías sagradas, o al menos tratadas como tales. Y donde hay sacralidad, hay secreto. Entonces, pregúntese, ¿por qué tantas civilizaciones hablan de máquinas con poderes divinos y por qué casi ninguna de ellas sobrevivió? Los guardianes del olvido. Si esas máquinas realmente existieron y si su poder superaba los límites de la comprensión actual, entonces, ¿por qué no las estudiamos abiertamente? ¿Por qué no hay museos llenos de esos artefactos? La respuesta puede ser más inquietante de lo que parece, porque alguien, en algún momento de la historia, decidió que era más seguro olvidar. En el siglo XIX, el explorador francés Henri Mouhot encontró restos de mecanismos de engranaje en templos sumergidos cerca de Angkor Wat. Anotó todo en su diario, pero los registros desaparecieron misteriosamente al regresar a Europa.
Cuando otros arqueólogos intentaron repetir la expedición, el lugar había sido inundado y cerrado por autoridades coloniales. Accidente u ocultamiento deliberado. En la década de 1950, documentos soviéticos secretos relatan que equipos de excavación en Uzbekistán encontraron cilindros metálicos enterrados bajo templos zoroastrianos. Las piezas fueron llevadas a Moscú y nunca más vistas. Los testigos, silenciados o reubicados. Ninguna publicación oficial, ninguna explicación. Pero los diarios privados de un geólogo de la misión sobrevivieron y en ellos se habla de respuestas que contradicen toda la historia de la humanidad. Organizaciones internacionales como la UNESCO protegen sitios arqueológicos, pero también restringen excavaciones en lugares específicos bajo el pretexto de preservación cultural. Muchos de esos lugares coinciden con zonas donde hay reportes de artefactos extraños, campos magnéticos anómalos o estructuras imposibles. Preservación o contención. Los propios museos esconden secretos. La Smithsonian Institution, en los Estados Unidos, fue acusada por ex empleados de destruir osamentas humanas gigantescas a comienzos del siglo XX. Huesos de más de 3 metros de altura. El motivo: no encajaban en el registro fósil. ¿Y si lo mismo está ocurriendo con las máquinas? Si existen artefactos archivados, guardados bajo 7 llaves, etiquetados como no identificados. Tras este velo de silencio, surgen siempre los mismos elementos. Manuscritos censurados, excavaciones abruptamente interrumpidas, científicos desacreditados, e incluso hoy, cuando tecnologías como el escaneo LIDAR revelan construcciones subterráneas en selvas y desiertos, los estudios son detenidos con excusas burocráticas. Es como si nos estuvieran prohibiendo recordar. ¿Quién tendría interés en ocultar estos descubrimientos? ¿Gobiernos, corporaciones o algo aún más antiguo? Una orden invisible que atraviesa siglos, velando para que ciertos saberes jamás sean redescubiertos. En varias culturas existen leyendas sobre los guardianes de la verdad, grupos que protegen artefactos sagrados o peligrosos, lejos de los ojos curiosos. La pregunta inevitable es: ¿esas máquinas fueron ocultadas para protegernos o para mantenernos bajo control? ¿Y si reencontrarlas significara no solo un salto tecnológico, sino un colapso de la narrativa sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y si la clave para el futuro de la humanidad estuviera enterrada en el pasado, custodiada por aquellos que juraron no dejar que se use jamás. Las máquinas que no murieron, a pesar de los esfuerzos por borrarlas de la historia, hay indicios de que algunas de estas máquinas antiguas aún están activas, o al menos preservadas en funcionamiento parcial, no en museos, no en libros, sino escondidas en montañas, cavernas selladas, templos clausurados, o bajo la vigilancia silenciosa de grupos que no responden a gobiernos. En India hay reportes de una cámara secreta bajo el templo de Padmanabha Swami, donde una puerta permanece cerrada desde hace siglos. Los sacerdotes dicen que solo puede abrirse con vibraciones sonoras correctas, pero ¿qué hay detrás de ella? Se dice que es una cámara que emite calor constante, sin fuente identificable. ¿Una máquina energética? ¿Un núcleo sellado? ¿Un artefacto vivo? En el mar Báltico, buzos encontraron en el año 2011 una estructura circular de 60 metros de diámetro, con simetría perfecta, surcos concéntricos y una forma que recuerda a una nave sumergida. Apodado la anomalía del Báltico, el objeto interfiere con equipos electrónicos, desmagnetiza brújulas y desafía todas las explicaciones geológicas. Algunos dicen que es solo una formación natural, otros creen que está dormido, esperando.
En América Central hay túneles subterráneos que se extienden por cientos de kilómetros, interconectando ruinas mayas y olmecas. Algunos fueron clausurados por razones de seguridad. Pero imágenes térmicas indican que hay zonas con temperaturas elevadas, campos electromagnéticos inestables e incluso sonido. Sonidos de baja frecuencia, repetitivos, como si algo estuviera funcionando ahí dentro. Silencioso, pero vivo. En Sudáfrica hay formaciones circulares de piedra datadas en más de 75.000 años. No tienen función residencial ni ceremonial, pero emiten patrones vibracionales. Estudios han mostrado que estas formaciones amplifican ondas de sonido. Pero, ¿sonido para qué? ¿Para curar? ¿Para activar? ¿Para comunicar? Quizás estas máquinas no sean como las imaginamos, con engranajes y botones. Tal vez sean armónicas. Tal vez operen en resonancia con la propia tierra. Existen también los relatos del Kurdistán, donde los pastores hablan de una puerta enterrada que susurra por las noches. El lugar, según ellos, es evitado incluso por los animales. Aquellos que intentaron excavar fueron afectados por náuseas, delirios y trastornos mentales. Un campo de protección, una inteligencia antigua preservando su integridad. Lo más fascinante es notar que en todos estos casos, los artefactos no parecen estar rotos, sino en espera. Como si existiera un protocolo, como si estas máquinas supieran que su tiempo aún no ha llegado, o que no debería llegar jamás. Y eso nos lleva a un dilema existencial. Debemos despertarlas. ¿Y si estas tecnologías fueran fragmentos de algo mucho mayor? Un sistema global, una red enterrada bajo continentes y océanos, lista para ser reactivada en caso de que la humanidad alcance cierto nivel. O tal vez, en caso de que la humanidad necesite ser recordada de algo. Hay quienes creen que los grandes cambios de la Tierra, inversiones del campo magnético, cataclismos, caídas de imperios, están conectados con estas estructuras, como si no fueran solo máquinas, sino pulsos de reinicio, faros del tiempo, porque tal vez lo que llamamos ruinas no sean ruinas, sean advertencias, y tal vez el próximo despertar esté más cerca de lo que imaginamos. El despertar de las máquinas y el fin de la ignorancia. Y si todo esto no fuera solo un eco del pasado, sino un preludio de lo que está a punto de regresar, porque hay señales cada vez más intensas de que esas máquinas olvidadas están comenzando a manifestarse nuevamente, no como mitos, sino como ruidos reales, frecuencias, temblores, interferencias, reliquias que, tras milenios en silencio, parecen reaccionar a la presencia humana, a la excavación, a la curiosidad. En el norte de Grecia, investigadores independientes reportaron una vibración subterránea constante bajo el monte Athos, acompañada de pulsos electromagnéticos inexplicables. Los equipos se bloquean, las brújulas enloquecen y el suelo emite sonidos apagados, como el crujido de un engranaje inmenso despertando tras un sueño profundo. Las autoridades niegan cualquier anomalía, pero los monjes dicen que hay algo que nunca debería abrirse. En Brasil, en una zona aislada de la Serra do Roncador, pueblos indígenas hablan de una ciudad de piedra viva, donde las puertas se abren con el sonido de la voz y los objetos responden a la presencia humana. La entrada, dicen, está protegida por guardianes invisibles y rodeada por una energía que causa desorientación. Investigadores que intentaron entrar desaparecieron. ¿Sería solo una leyenda o parte del mapa olvidado de esas máquinas que duermen bajo nuestros pies? Ya no podemos ignorar que existen patrones recurrentes, lugares sagrados, artefactos ocultos, símbolos repetidos, todos apuntando hacia una tecnología ancestral que tal vez nunca fue completamente desconectada.
Una tecnología que aún pulsa, que aún observa y que tal vez solo esté esperando una generación capaz de comprenderla o de activarla nuevamente. Pero ¿qué ocurriría si esas máquinas volvieran a funcionar? ¿Seríamos capaces de controlarlas o descubriríamos que nosotros éramos los que estábamos siendo controlados? Al fin y al cabo, si estas máquinas fueron creadas por una civilización olvidada, ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Y qué intentaron ocultar a propósito? Hay quienes creen que el despertar de estas tecnologías marcará el fin de un ciclo y el inicio de otro. Una nueva era de reconexión con la verdadera historia de la Tierra. Pero toda revelación exige un precio, y tal vez no todos estén listos para pagarlo, porque la verdad no consuela. La verdad muchas veces destruye todo lo que creíamos real. Lo que nos queda, entonces, es una elección: seguir viviendo bajo las sombras de la ignorancia cómoda, o aceptar el llamado de estas máquinas silenciosas y enfrentar la responsabilidad de descifrar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Porque si esas máquinas fueron creadas antes de la historia conocida, tal vez nosotros también lo fuimos. Y tal vez estemos solo despertando de un olvido mucho más profundo de lo que imaginamos. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti.